Usted verá. Usted verá. Algunos de ustedes conocen al hermano Eliseo Duarte. Gran maestro. Excelente. Él predica más largo que una semana sin culto. Y alguna vez usted se sentaba a escuchar a Eliseo Duarte, eran 2 y 3 horas, doctrina de la buena. Pero como la gente a la gente que no le gusta la doctrina se duerme. A la mayoría de nosotros nos gusta el culto que se mueve, el ruido, el tambor y la flauta, todo eso que prende nuestras emociones. Todo eso es bueno y no lo descarto. Pero eso no es lo que alimenta la iglesia. Lo que alimenta la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, una hermanita muy curiosa de la iglesia trajo una ranita de caucho, de esas ranas que cuando usted las tira al piso brincan, y se la tiró al hermano Eliseo en la plataforma. El hermano Eliseo la miró y dice: ¿eso qué es, hermana? La hermanita le respondió: deja ir a mi pueblo. ¿Sí me entendió? O sea, esto está muy largo. ¿Trajeron alguna rana por ahí, hermanos? ¿O alguna culebra de plástico? No, yo ya sé, tranquilo. La lección número 1 tiene 9 pasos. Anote. Están anotando todos, ¿no? Tranquilo, hermano, tranquilo. Lo importante es el oído. Hermano, iglesia, ¿por qué debemos creer que Jesucristo vuelve? Note el texto que leímos al iniciar. Dice, de la misma manera, Jesús murió una sola vez. Y me gusta ese texto que dice: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Por qué debo creer yo que Jesús vuelve? Primero, porque es una promesa. Miremos esta promesa en 2 formas. 1, Jesús prometió salvar. Esa es la primera parte. Dios prometió y dijo que vendría a la tierra a salvar. Esa promesa se cumplió. Por eso yo creo en las promesas de Dios. Dios dijo en el Antiguo Testamento que Él vendría a salvarnos. En muchas partes de la Biblia, Dios a través de los profetas dijo que Él, no otro, para que no le coma cuento a la Trinidad, Él, no otro, vendría a salvarnos. Porque la Virgen dará señal, porque el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Porque Él dijo: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y Dios mismo os salvará. Note la palabra, subraye: Dios mismo. Nosotros somos pentecostales unicistas de pe a pe, de la cabeza a los pies. Él dijo: Dios mismo. No, Dios no envió a nadie, Él mismo vino. Isaías 52 dice:
Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, yo estaré presente. Dice Isaías 64:6. Oh, si descendieses, Señor, y a tu presencia se escurriesen los montes. Miqueas 5:2 dice: decid a la hija de Sión, pero tú, Belén, Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Esos son solamente textos donde Dios dijo que Él vendría. Y ya usted va al Nuevo Testamento y encuentra que Dios vino. Le dice el ángel a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella haya engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá, aleluya, y dará a luz un hijo, se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el Emmanuel que había dicho desde la eternidad que vendría. Por eso la importancia de la salvación. La salvación no la trajo Moisés, ni la trajeron los ángeles. La salvación que usted tiene la trajo Dios mismo manifestado en carne. Gloria a Dios. Los ángeles, los reyes magos vinieron a buscar a el que había nacido. No vinieron preguntando por el Hijo, no vinieron preguntando por la segunda persona de la Trinidad. Vinieron preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos? Y usted y yo, como buenos unicistas, sabemos que el Rey de los judíos es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Ha nacido, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Amén. Si hubiesen sido los reyes católicos, hubiesen venido a adorar a María. Pero ellos preguntaron fue por el Rey de Israel, no por María, porque el único digno de culto es el Rey de Israel, Jesús de Nazaret. Nosotros no le rendimos culto a las criaturas, le rendimos culto al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y lo adoraron. Eran gentiles, no eran judíos. Le trajeron oro, incienso y mirra. Oro se le da a los reyes, el incienso se le da al sumo sacerdote y la mirra se le da al que está destinado a morir. Con ello le dijeron los magos: tú eres el Rey de Israel, tú eres el sumo sacerdote y tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Jesucristo le dijo a Satanás, 3 veces le dijo que él, Jesús, era Dios. Cuando Satanás lo tentó, Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo era el verbo hecho carne, era la palabra hecha carne. Y le dice al diablo: te estás equivocando, te equivocaste conmigo, te estrellaste conmigo. La segunda tentación le dice: al Señor
no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién tentó Satanás? Pues a Jesús. Y Jesús le dijo a Satanás que él, Jesús, era Dios. La tercera tentación le dice, cuando Satanás le pidió que lo adorara, Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, aunque el diablo no quiera, él, Satanás, un día se tiene que arrodillar en el nombre del Señor Jesús. Está escrito. Está escrito. Por donde Satanás mete la cabeza, el Señor le da garrote. Así que no tenga miedo. Más grande es el que está con usted que el que está en el mundo. Más grande es el que le rinde culto en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él prometió que vendría. Y el que estuvo aquí fue Dios. No fue la segunda persona, fue Dios. Créame con toda seguridad, el que estuvo aquí fue Dios manifestado en carne. Sus palabras lo dicen, sus hechos lo dicen, la resurrección lo dice, que el que estuvo aquí es Dios. Es la primera parte de la promesa. La segunda, ese Dios que prometió venir, vino e hizo la obra de la redención. Ese que prometió venir a la tierra vino, ese mismo prometió que volvería. Por eso yo creo en eso. Yo creo porque Él dijo, volveré. ¿Y por qué creo yo eso? Vea lo que dice la Biblia. Las promesas del Señor Jesús. Él dijo estas palabras. Por eso yo creo que Jesús vuelve. San Juan capítulo 14. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy a preparar lugar para ustedes, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Jesús lo dijo varias veces lo dijo que volvería. Jesús le dijo al sumo sacerdote estas palabras. Después de que Jesús fue juzgado civil y políticamente, ahora faltaba el juicio religioso. Jesús es llevado ante el patio del sumo sacerdote y le pregunta el sacerdote en su arrogancia: ¿eres tú el hijo del bendito? Jesús dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Pero aparte de eso, veréis al Hijo del Hombre viniendo sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Él lo dijo y dijo: veréis al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gran gloria, y se sentará en su trono de gloria en la tierra, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él dijo que volvería. Los ángeles, en Hechos capítulo 1, versos 10 y 11, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, yo creo que Jesús vuelve porque Él lo prometió. 2, sus enseñanzas, su doctrina, lo que Él dijo en la tierra, nos está diciendo que Él volverá. Voy a preparar lugar para ustedes. Dice: volveré como un relámpago
que sale del oriente y se muestra al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Las parábolas del reino en Mateo capítulo 13, el siervo vigilante, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y otras parábolas del Nuevo Testamento están diciendo que Él vuelve, que Él vuelve. Gloria a Dios. Número 3, ¿por qué creo yo que Jesús vuelve? Porque los apóstoles lo creyeron, lo dijeron y lo escribieron. Amén. Tenga en cuenta lo que dijo Pablo, lo que dijo Santiago, lo que dijo Pedro y lo que dijo Juan. Y les acabé de citar lo que dijeron los ángeles. Nuestra esperanza no es vana, no es nula. Esperamos al que ha de venir desde el cielo. Mas nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede transformar todas las cosas. Pablo dijo estas palabras. He aquí os digo un misterio. Corintios 15, 50 y siguientes. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Está hablando de la muerte. La muerte del cristiano no es la muerte, es el sueño del cuerpo, porque el alma y el espíritu reposarán en la presencia de Dios. Así que no tema la muerte, cuídese, eso sí, sea prudente, hágase vacunar, sea prudente, tapabocas, distanciamiento, lávese las manitos. Amén. No me quiere creer, no me crea, pero han habido millones de enfermos en el mundo y centenares de miles de muertos. Que nos vamos a morir, claro, pero no hay afán de buscar la muerte, hermano. Hay que correrle mientras podamos correrle. Si nos tocó, pero que no sea por imprudencia nuestra, hermano. No busquemos lo que no se nos ha perdido. Pero si nos toca morir, que no sea por imprudencia nuestra, sino porque nos llegó la hora. Y Pablo dice, no todos dormiremos. Iglesia, yo sé que usted espera el arrebatamiento de la iglesia estando vivo. ¿O se quiere morir? ¿Se quiere morir? ¿Usted quiere ir a Dios más temprano? Sí, entonces muérase. Es la única manera. Si usted quiere ver a Dios antes del arrebatamiento, muérase. Vea, nosotros somos muy cañeros. Sí, Señor, ay, yo quiero verte. Si me toca morir, no. Si a usted le da un babiado en este momento, lo primero que llama la ambulancia, a la EPS, a los bomberos, a la defensa civil, a todo mundo. No me dejen morir, porque nosotros somos así. Le tenemos miedo a la muerte, claro. Pero hermano querido, la muerte para el cristiano no es la muerte, es el sueño del cuerpo, no es el sueño del alma, ni es el sueño del espíritu. Y Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán. Primero, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, no nos adelantaremos a ellos, sino que seremos transformados y subiremos a recibir al Señor en el aire, juntamente con ellos. Esa es la esperanza, la única esperanza. Hermano, no espere la gran tribulación. La gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación es para el recogimiento de Israel y para juicio y castigo de las naciones. La iglesia no pasará la gran tribulación. Cristo en el Calvario libró a la iglesia de la gran tribulación, la libró del infierno, la libró del lago de fuego, y por eso somos salvos con toda seguridad.
Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Los apóstoles dijeron que Él vendría. Segunda de Corintios 5, Filipenses 3:20, Primera Tesalonicenses 4:13, el que leyó el hermano al comenzar. Tito 2:11, donde dice: la gracia de Dios se reveló, se manifestó desde el cielo enseñándonos que hay que renunciar a toda impiedad mundana. No crean la religión que dice, que andan por ahí diciendo una vez salvo, eternamente salvo. Así dice esa religión falsa. Así usted cometa los pecados que sea. No es verdad. Para usted ser salvo, tiene que caminar en santidad, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese cuento de que ya soy salvo porque estoy predestinado, ninguna persona ha sido predestinada de manera individual. La predestinación es de la iglesia de manera corporativa. Dios predestinó un cuerpo que se llama iglesia. Dios no me predestinó a mí de manera individual. Por gracia Dios me trajo a la iglesia, y por gracia Dios lo trajo a usted. No porque hubiese sido predestinado de manera individual. Dios predestinó una iglesia, y usted y yo somos parte de esa iglesia. Si permanecemos en la iglesia y en la doctrina, seremos salvos. Si usted se va de la iglesia, se pierde. Con toda seguridad. Usted no se va a salvar que porque fue predestinado. Dios predestinó una iglesia, y la gracia de Dios nos alcanzó para estar en la iglesia. Bendito el Señor. Entonces dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo lo dijo Santiago. Hermanos, dice Santiago, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra hasta que reciba la lluvia temprana en la tardía. Así, vosotros también tened paciencia, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito el nombre de Jesús. El apóstol Pedro lo dijo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea que Pedro dijo, aparecerá. Él aparecerá. Juan lo dijo, estas palabras, 1 Juan 3:2, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, si ve que si habla de que Él ha de venir, cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice Juan, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Repase. Lo dijo Jesús que vendría, lo dijo Pablo, lo dijeron los ángeles, lo dijo Santiago, lo dijo Pedro y lo dijo Juan. ¿Qué más quiere? ¿Cree que Jesús vuelve? Estos no se equivocaron. Número 4, estamos diciendo por qué la iglesia debe creer que Cristo vuelve. Número 4, el programa de Dios con la iglesia. Oiga, el programa de Dios con la iglesia, ¿en qué consiste? Usted y yo no formábamos parte del pueblo. La Biblia dice,
La Biblia dice en Efesios 2, 11 y siguientes. Escuche esto, hermano, que somos salvos es por pura gracia. Usted no es salvo porque fue muy buen católico, ni porque fue muy devoto de la Virgen, ni porque cargaba la camando y el escapulario. Eso antes lo hundía más en la condenación. Pablo dice en Efesios 2:11, por tanto, iglesia, acordaos, iglesia, de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros, gentiles es aquello que no pertenece al pueblo judío. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, antes de usted convertirse, estabais sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin pactos, sin promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así fuera católico. Pero Pablo dice, pero ahora, subraye la palabra, pero ahora, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, matando las enemistades, y vino y anunció las nuevas de paz a los que estaban lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. Y por él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Iglesia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros y conciudadanos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, en que todo el edificio bien concertado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y Efesios capítulo 3 habla también del misterio. Dice Pablo, misterio que no se dio a conocer antes. Hermano, usted y yo somos un misterio. Los profetas, ningún profeta, ningún juez, ningún sacerdote del Antiguo Testamento conocía la iglesia. No se les dijo, a ellos no se les dijo. La iglesia es un misterio. Y Pablo dice, ese misterio que no fue conocido antes, ahora ha sido revelado por sus santos apóstoles a través del Espíritu Santo. ¿Cuál misterio? De que Dios reuniría de gentiles y judíos, los reuniría en un solo pueblo. Ahora, escúcheme esto, hermano. Hechos capítulo 15, si usted recuerda bien la historia de Hechos capítulo 10, cuando entró por primera vez el evangelio a los gentiles, hasta el capítulo 10, 12, 15 años después de que nació la iglesia, los apóstoles solo se dedicaron a los judíos, porque ellos pensaron que así como la ley era para ellos, que el evangelio era para ellos también. Y usted sabe lo que Dios tuvo que hacer con Pedro, de convencerlo para que fuera a los gentiles. Él fue braviado, él no quería ir, porque era un judío ortodoxo y se creyeron los únicos en el mundo. Dios le mostró en 3 ocasiones un lienzo, y luego le mandó unos mensajeros, y le dice Dios, tienes que ir. Entonces Pedro dice, si hacía las buenas, sí voy. Y le tocó ir. Y para que corroborara, como que sintió miedo, y donde los gentiles lo esperaban, porque Dios le mostró a Cornelio a través de una revelación que Pedro tenía las llaves que abrían el reino de Dios.
Pero Pedro pensó que era para los judíos. Pedro entró a la casa de Cornelio y de una vez fue muy despectivo, porque cuando entra le dice, el saludo de Pedrito fue: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. De entrada les dijo abominables. Y la segunda palabra, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. De entrada les digo abominables, comunes o inmundos. Así que vengo. ¿Para qué me necesitan? ¿Cómo le parece? El apóstol que tenía las llaves del reino y que era la persona autorizada para abrir las puertas del reino, pregunta: ¿y para qué? ¿A qué me llamaron? Cornelio tuvo que explicarle con detalles el sueño que tuvo. Y Pedro, con la boca abierta escuchándolo, noten estas palabras, lo que Pedro dice: ahora entiendo. No había entendido. Pero pronunció dos palabras importantes. Ahora entiendo. Uno, que Dios no hace acepción de personas. No había entendido eso. Y dos, que Dios es Señor de todos. Ahora, ¿cómo le parece? Predicando el Evangelio de la Gracia 15 años. Ahora entiendo. Porque el Evangelio es una revelación divina. Esto no se consigue tras la puerta de ninguna iglesia. Es una revelación. Amén. Dios nos reveló la palabra y dele gracias a Dios que mucha gente hay a su alrededor, vecinos, familiares, etcétera, que no entienden el Evangelio ni a palo. Así los metan en un horno de fuego, no entienden. Y usted dice, pero ¿por qué no entienden? Hermano, porque esto es una revelación de arriba. Y no van a entender si Dios no le revela. Por eso le digo, hermano, lo que usted tiene no lo tiene nadie. Y a mí me preocupa tanta gente que se ha ido de las iglesias ahora por causa de la pandemia, cuando debiéramos estar más consagrados a Dios. Pero esta pandemia nos indica de qué material estamos hechos. Porque hay mucha gente que vive al calor de las congregaciones. Como no hay culto, no vuelvo. Hermano, bienaventurado usted que no vive al calor de una congregación, sino al calor del Espíritu Santo que lo guardó. Encerrado en la calle, aquí estamos con el Señor Jesucristo. Vivos o muertos del Señor somos. Aleluya. Amén. Estamos hablando del punto número 4, el programa de Dios con la iglesia. Entonces Pedro tuvo que predicarle a los gentiles y allí en Cesarea comenzó la iglesia de los gentiles. Ahora, después de eso, en el capítulo 11, la iglesia judía llamaron a Pedro: Pedro, ¿por qué te metiste en casa de los gentiles? Pedro tuvo que ponerse a explicarle detalladamente todo. Y la iglesia judía murmuraron, husmearon. De manera que a los gentiles también Dios ha dado arrepentimiento para salvación. No creíamos, no sabíamos eso. Por eso, hermanos, ser salvos es lo más grande que hay. Bueno, pero el problema no para allí. En el capítulo 15 de los Hechos se reúne el concilio por primera vez de manera extraordinaria para resolver un problema, porque los judíos querían meterse en la ley y los gentiles se están convirtiendo sin la ley, porque es que somos salvos sin la ley. Somos salvos es por gracia. Y todos tuvieron que dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Pero hay una palabra que yo resalto en el concilio de Jacob.
Después de oír a Pedro y a Pablo y a otros, Jacob se levanta en el concilio y dice: hermanos, nuestro hermano Pedro ha testificado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Subraye esa palabra. Por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice Jacob: con esto concuerdan las palabras del profeta que dijo: después de esto volveré a levantar el tabernáculo de David que está caído. ¿Después de qué? Después de que haya entrado a los gentiles la salvación. Israel será recogido en la gran tribulación. Usted y yo no somos israelitas, no somos judíos. No le crean a los mesiánicos que andan diciendo y preguntando por su apellido. ¿De dónde viene usted? Buscan la rama genealógica para decir: usted es de la tribu de Benjamín. Claro, usted es de la tribu de Dan. Eso es carreta, no le crea eso. Y le dice: por eso usted tiene que venir a nuestra iglesia, los judaizantes, los mesiánicos. Y le sacan el cuento de que su apellido es de origen judío. Y que su ciudad de donde nació, sí, usted es de Neftalí, bueno, se inventan un cuento. Nosotros no somos judíos, no somos de Neftalí, no somos de Benjamín, nosotros somos de Cristo y punto. Amén. Sí, Señor. Así que el apellido que usted tenga para Dios no vale, no importa. Lo que importa aquí es lo que usted tiene del Señor. No se deja manejar de los judaizantes. La iglesia no está reemplazando a Israel, ni Israel reemplaza a la iglesia. La iglesia es un propósito de Dios distinto a Israel. Ellos tienen un programa en la gran tribulación. Dios los va a recoger en la gran tribulación a punta de palo, porque ellos sufrirán terribles consecuencias en la gran tribulación. Por eso le digo, la iglesia no pasa la gran tribulación, porque la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y Dios no le va a entregar a Satanás la novia, su cuerpo, su esposa, para que lo torture en la gran tribulación. Por eso Jesús se hizo maldición, se hizo pecado y se convirtió en una llaga en la cruz para que usted fuese librado del pecado, de la maldición, de la ley, del infierno, del trono blanco, y pudiéramos seguridad de la salvación. Alabanzas a Dios. Ahora, tranquilos, vea, yo voy terminando el cuarto punto, pero el 30 de febrero vuelvo y continúo con el resto. ¿Cuál es el programa de Dios con los gentiles? Romanos 11:25 dice Pablo: ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Y noten la palabra: hasta que haya entrado la plenitud del evangelio a los gentiles. Subrayo dos palabras importantes: tiempo de los gentiles y la plenitud a los gentiles. Tiene que ver de la relación de los gentiles con Israel, pero hablo de la plenitud. Dice Pablo: hasta que haya entrado la plenitud del evangelio a los gentiles. Luego dice Pablo: luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo será salvo Israel? Cuando haya entrado la plenitud del evangelio a los gentiles. ¿Cuándo entró la plenitud del evangelio a los gentiles? En la casa de Cornelio. Allí comenzó la iglesia gentil. ¿Cuándo terminará la plenitud del evangelio a los gentiles? Cuando la iglesia sea arrebatada. La Biblia tiene un desde y un hasta. Esto funciona desde aquí hasta aquí. Por eso los tiempos hay que saberlo manejar y no confundirse. No podemos mezclar lo que Dios dijo
a Israel con lo que Dios le dice a la iglesia. Ahí está el problema y la confusión de tanta falsa religión. Dios tiene un programa. Mire, Dios buscó a Israel hasta la cruz. Después de la cruz, que ellos renunciaron al rey, después de la cruz, Dios se volvió a todas las naciones del mundo para tomarle todas las naciones del mundo una iglesia para su nombre. Pero esta iglesia tiene un hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. ¿Cuándo? Repito, en el arrebatamiento de la iglesia. Allí termina la plenitud a los gentiles. Hermano, no piense usted que en la gran tribulación se va a salvar, porque el tiempo para usted termina, para la iglesia termina cuando la iglesia sea arrebatada. De ahí en adelante es un tiempo que no le corresponde a la iglesia, sino a Israel, al recogimiento de Israel y al juicio de las naciones. Usted no tiene parte allí. Ahora, si usted se queda en el arrebatamiento de la iglesia, no piense que usted va a poner la cabeza al anticristo para que se la corten y se salva. No, porque si el sacrificio de Cristo no bastó para salvarlo a usted, mucho menos si le cortan la cabeza. ¿De qué sirve su cabeza? Para nada. No sirve ni para hacer un sancocho. Así que no se arriesgue, hermano. No lo va a salvar. Su sacrificio no lo va a salvar. Con toda seguridad, hermano, la única esperanza que nosotros, la iglesia gentil, tenemos es el arrebatamiento de la iglesia. Que en la gran tribulación se habla de gente convertida. Sí, los judíos en la gran tribulación se van a convertir, se tienen que convertir, porque Dios tiene con ellos también un programa. Pero antes del programa con ellos, lo tiene con la iglesia y termina con la iglesia en la tierra y se lleva a la iglesia al cielo, donde redondeará con las bodas del Cordero. Y mientras eso ocurra, en la tierra estará en la gran tribulación. Ve, hermano, no se resigne. Pues, hermano, si yo no me voy, dicen algunos, en la gran tribulación me dejo cortar la cabeza. No, hermano, si usted no es salvo hoy, que tenemos la gracia de Dios, tenemos libertad de culto más que en ninguna época, tenemos el espíritu de gracia en nosotros. Si a usted lo tumba un cigarrillo, un aguardiente, una cerveza o una minifalda, ahora que tiene la gracia de Dios y el Espíritu Santo en la iglesia, si lo tumba eso, si lo descarría un saludo, si lo descarría porque no le prestaron plata, o si se descarría por no pagar las deudas, porque también los hay, si se descarría porque no lo saludaron, porque no le dieron la canasta familiar, si usted ahora se descarría por tonterías de esas, sí le creo que en la gran tribulación se va a dejar cortar la cabeza. Vea, hermano, olvídese eso. Si usted se aparta de Cristo por tonterías como ellas, es un cobarde. Me perdonan, es un cobarde. Y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Hermano, con toda seguridad le digo, la persona que ha conocido a Jesucristo no se aparta del evangelio jamás. Jamás. Cualquiera que sea la situación, usted en el mundo le va peor. Que, hermano, es que en la iglesia hay mucho problema y en el mundo no lo va a tener. Si usted en el mundo tiene problemas, no tiene a quien clamar. Pero si usted tiene problemas y dificultades en la iglesia, tiene a quien clamar. ¿Qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, hermano, vea, y yo me voy calentando aquí, se va olvidando el tiempo. ¿Dónde está la ranita por ahí? Deja ir a mi pueblo, o una mosca. A Jesús
tuvo una iglesia de 20,000 personas en un solo día. ¿Se acuerdan de San Juan 6? Que le dio de comer a 5,000 varones, sin contar los niños y las mujeres. Eran por ahí 20,000. Ya una iglesia, maestro. Había alabanza, había glorias, no sé qué más. Jesús se les alejó. Lo buscaron. Jesús se esconde. Porque, hermano, mire, cuando la persona no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios se le esconde. La Biblia dice que Dios salva a aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios. Si usted no quiere, no va a entender jamás. Pero si usted quiere salvarse, va a entender el evangelio. Lo encontraron. Jesús se dejó encontrar. Maestro, ¿dónde estabas? Te buscamos para hacerte rey. Y le dice Jesús, sí, ¿cómo no? Me buscan no por la comida, me buscan no porque les gusta el evangelio, sino porque les di comida. No, señores, trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y en ese capítulo usted ve a Jesús evangelizándolos fuerte. Y a lo último dijeron, dura es esta palabra, muchachos, vámonos, nos equivocamos. Se fueron 20,000. Sí, Señor, de una. Bueno, saltan los apóstoles y le dicen, Señor, se fueron. Señor, ¿por qué no eres más blando? ¿Por qué no lo tratas de reconvenirlos? Y Jesús los mira, le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Si se quieren ir, se van. Se van. Hermano, el evangelio es uno solo. Aquí no hay que tolerar el pecado a nadie. Si se quiere salvar, se santifica, y si no, se va. No hay nada que hacer. Pero entonces ahí es donde está el secreto. Salta Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y agrega, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, no te estamos siguiendo por la comida, sino porque creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Iglesia, la gente que ha conocido al Señor no se aparta jamás. Así lo voten, así no lo saluden, así no le presten plata, así no le den la canasta familiar, así no lo usen en la plataforma para nada. Hay algunos resentidos y hay un montón de religiones que reciben a cualquier pelagatos que se va amargado de las iglesias porque muchos buscan plataforma. Hermanos, no es la plataforma lo que salva a nadie. No es que usted esté en el grupo de alabanza o en el grupo de los diáconos. No. Hermano, mucha gente ha pasado por las plataformas que un día en las bodas del Cordero no los va a ver. Pero hay mucha gente en las iglesias que nunca los han llamado a recoger una ofrenda. Nunca. Ni se sabe cómo se llama. Esos un día van a estar en primera fila en el reino de Dios. Amén. Por eso, porque es gente que conoce al Señor, aman al Señor. Téngame en cuenta o no, llámeme o no, yo estoy aquí es porque quiero ser salvo, cualquiera que sea la situación. Pero los que se apartan, hermanos, al calor de una congregación, no eran de Dios. Los que son de Dios no practican el pecado. ¿Por qué no están aquí? Dice Juan, porque no eran de Dios. Así que sigamos luchando. Ahora, termino aquí porque el tiempo ya, ustedes están cansados, ustedes tienen hambre, yo también. Entonces la plenitud termina. No crean la gran tribulación para usted porque no es para usted. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el programa de Dios con la iglesia es el número 4. Que Dios les bendiga, me quedan faltando 5. No los quiero cansar más porque un mensaje largo al último da sueño.
y yo no quiero que le dé sueño. Estemos de pies, hermanos. Le damos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Amén. Oremos, hermanos. Alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a guardar la dignidad de tu palabra. Aleluya. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca en las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor, Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido. Es su iglesia que ha redimido. Él solo viene a buscarla y no quiere ser todo ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo te vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Pertenecer a ese pueblo que hoy sigue a Cristo, al que con su poder infinito siempre le ayuda a crecer. Es tierno y dulce su amor, que no quiere que nadie se pierda, de que tú también te arrepientas y que le sirvas a Él, solo a Él. Y no quieres ser tú ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, lleno de gozo porque el Rey Supremo te vino a buscar. Y no quieres olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Toda lágrima enjugará. Aleluya. Gracias al Todopoderoso. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bueno, el hermano Jairo desde ya queda invitado para la segunda sección. Vamos a ver cuándo la hacemos. Puede ser más temprano. Él dijo que en febrero. Quién sabe si estaremos aquí en febrero. Pero de todas maneras Él nos va a terminar de dar el estudio, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, hermano y amigo. Que la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes, amados.